Bueno, pues buenos días, Fernando, que eres el primero, esperamos que no seas el único que llegue hoy a la clase. Y bueno, miren, la cuestión es la siguiente. Uno de los problemas del ajedrez ha sido describir posiciones. Eh, Normalmente los jugadores de ajedrez y los libros de ajedrez y demás ponen tableritos, como por eso hicimos un programa que hace diagramas, pone diagramas con el tablero, con la posición de interés y dice juega el blanco y gana, juega el negro y gana, o en los libros ponen una posición y desde ahí platican, o sea, esos diagramas muestran las posiciones como más interesantes y el lector puede entonces ver la posición sin tener que ponerlas en un tablero físico real, ¿no? Entonces, en cierta medida, desde que el ajedrez existe y que se ha escrito sobre él, pues se ha intentado precisamente describir las posiciones de múltiples maneras, ¿no? Una manera con la que se hace normalmente, déjenme poner un tablerito para que vean a lo que me refiero. Este, ok, voy a compartir acá y share screen. Ok, no, perdón, voy a compartir todo. Ok, una manera en cómo se hace normalmente es una notación que la voy a describir acá en el bloc de notas, ¿no? Y la voy a poner acá. Bueno, hay una notación que se llama for sit así. ¿Sí? Y esta notación lo que hace es tratar de reproducir el tablero de acuerdo a como si se leyese un libro, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como si leyésemos un libro, ¿no? Las palabras las leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, para describir esta posición, lo que hacemos es, usamos minúsculas para las negras y mayúsculas para las blancas. Entonces ponemos, por ejemplo, torre, caballo, alfil, dama, rey, alfil, caballo, torre. No ponemos reina porque reina y rey tienen la misma inicial. La siguiente línea ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peones, ¿no? Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas vacías. O bien podemos poner 8, ¿sí? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos 8, 8, 8, 8, o 1, 1, 1, 1, 1, después 8, 8, bueno, da lo mismo. Y después tenemos con mayúsculas. Y después tenemos torre, caballo, alfil, dama, rey, alfil, caballo y torre. Esta notación se usa para anotar posiciones. Por ejemplo, imaginen que yo hago una partida y no sé, juego acá, me comen, saco el caballo, saco el alfil, le juego acá, el alfil me da jaque, saco el caballo, me juegan esta, juego acá, qué sé yo, y juega esta. Por ejemplo, esta posición, si la queremos describir, tendríamos que poner lo siguiente. Tendríamos que poner lo siguiente. Torre, 1, una casilla vacía, alfil, dama, rey, 1, caballo y torre. Esa sería la línea de hasta arriba, esta que estamos viendo acá, ¿sí? Después sería, perdón, después sería peón, 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 caballo, 1, peón, peón, peón. Es decir, siempre debe sumar 8, el total de piezas que hay, ¿no? Después la tercera fila, de arriba hacia abajo, es la sexta fila, aquí ven el 6, tiene 8 casillas vacías. Puedo poner eso o alternativamente poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bien, y aquí, por ejemplo, puedo poner en la siguiente, puedo poner 3, peón negro, peón blanco, 3. Eso significa que hay 3 casillas vacías, un peón negro, un peón blanco y 3 casillas vacías. Después tengo 1, un alfil negro, 1, un peón blanco, 1, un peón negro y 2. Y después tengo 2, caballo blanco, 2, caballo blanco, 2. Y después tengo peón, 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 3, peón, peón. Y finalmente tengo torre, 1, alfil, dama, rey,
alfil 1 y torre. ¿Ok? Esta sería la descripción de esta posición. O sea, esto que están viendo acá sería la descripción de esta posición, ¿no? Esta notación se usa, por ejemplo, cuando antes en el ajedrez competitivo, las partidas no se terminaban a veces en la misma sesión. Por ejemplo, se jugaban 4 horas y entonces en la posición que hubiesen quedado se continuaba hasta la siguiente ocasión, que puede ser al día siguiente, en la noche, o había un día para las partidas que se suspendían. Es decir, después de 4 horas, la posición se quedaba como se quedaba. El jugador que le tocaba jugar anotaba su jugada, pero no se la mostraba al contrario, y esa jugada se guardaba en un sobre. Al día siguiente se veían los jugadores con el árbitro abría el sobre, que estaba firmado por ambos jugadores, y se hacía la jugada que estaba en el tablero, que se había escrito que se iba a hacer. Entonces, si la jugada que se iba a hacer estaba equivocada, porque no se podía hacer porque estaba mal anotada, el jugador que la había anotado mal perdía la partida. La idea era que el jugador que suspendía la partida no se fuera a su casa a revisar cuál era la mejor jugada, sino que tenía que hacer una jugada más, pero para no darle ventaja al contrario, el contrario no sabía qué jugada era. Entonces, cada quien tenía sus pros y sus contras, ¿no? Si uno suspendía, tenía que anotar la jugada siguiente. Si uno no suspendía, no sabía cuál era la jugada que iba a ser el contrario, que era el que suspendía. Bueno, esta anotación se usa mucho para suspender partidas. Hoy en día las partidas no se suspenden porque como hay tanta computadora y demás, ya el trabajo de análisis no lo hacen los seres humanos, entonces ya se convierte en quién tiene el mejor programa. Entonces, para evitar eso, se juegan 4 horas, después, o sea, 2 horas para 40 jugadas, después 1 hora para 20 más, y después media hora para terminar la partida. Es decir, más o menos una partida puede durar 7 horas, en el peor de los casos, ¿no? En el caso extremo. Bueno, pero esta es la notación que se usaba. Ahora, ha habido esfuerzos por hacer, eh, ha habido esfuerzos por hacer que la descripción sea más enriquecida, ¿no? Fíjense, por ejemplo, además que vivimos en una época fantástica en términos de ajedrez, porque antes, por ejemplo, en el 72, cuando Spassky iba a defender su título de campeón del mundo contra Fischer, el estadounidense, se sabe que los soviéticos tardaron unos 4 meses en encontrar todas las partidas que se habían publicado sobre Bobby Fischer. Y el asunto pues era muy importante porque no solamente se jugaba el título mundial de ajedrez, sino que los soviéticos eran los líderes del ajedrez mundial y eso siempre el ajedrez ha sido un símbolo nacional del comunismo soviético, ¿no? Que pretendía entender el ajedrez como un juego de gente inteligente y entonces lo habían apoyado por eso, ¿no? Y entonces los comunistas eran inteligentes, ¿no? Esa era un poco la narrativa atrás del tema, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, ya no necesitas un grupo de ajedrecistas para compilar todas las partidas de un rival, ¿no? Y juntarlas. Hoy tenemos bases de datos de partidas que, por ejemplo, hay dos muy importantes, Chess Assistant o Chess Base, que tienen la colección más grande de partidas de ajedrez que uno puede imaginar. Hoy en día, la megabase, la base de datos con más partidas o encuentros de ajedrez jugados, ronda como por los 8 millones de partidas, ¿no? Eso incluye todas las partidas de todos los tiempos y de todos los torneos importantes, ¿no? Por ejemplo, incluso hay torneos no tan importantes. Por ejemplo, creo que en la megabase aparecen 30 y tantas partidas mías, ¿no? Y eso porque he jugado en algunos torneos abiertos que son internacionales. Por ejemplo, el torneo Carlos Torre que se juega en Mérida es un torneo internacional porque vienen muchos jugadores de fuera y entonces las partidas, el organizador siempre te pide al final que le des una copia de tu partida que tú tuviste que anotar, que es una obligación anotarla, y después se han traducido o se han transcrito a las bases de datos, ¿no? Y creo que esta información empieza desde las primeras partidas 1420 y tantos, así que calcúlenle. Esta es una de las grandes virtudes que tiene el ajedrez, que tiene una colección de los antecedentes, ¿no? Yo creo que no existe otro juego con estos antecedentes, ¿no? Que yo pueda revisar y decir, la posición que estoy jugando se jugó en 1923 en una partida en Timbuktu, ¿no? O sea, eso no lo tiene cualquier otro juego, ¿no?
Bueno, entonces la idea de tener todas estas partidas es que podemos revisar qué han hecho otros jugadores, ¿no? Y obviamente a veces no queremos ver toda la partida, sino que nos interesa un tema táctico, una combinación ganadora, una configuración específica de peones, es decir, un patrón muy claro que diga cómo estaba la posición o ciertas piezas para saber cómo continuar, ¿no? Eh, para eso, los programas hacen búsquedas sobre posiciones, ¿no? Pero, este, déjenme mostrarles algunas de las búsquedas que se pueden hacer, ¿no? Voy a volver a compartir la pantalla. Y después les voy a pasar este programa para que lo tengan, porque más allá de que del, del seminario, pues es una herramienta que deben tener, ¿no? Existe esta herramienta, existe ya en el sitio Chess Base, hay otras que son gratuitas, hay de todo, ¿no? Y entonces, bueno, fíjense, aquí tengo la Megabase 2019, por ejemplo. La Megabase 2019 tiene, bueno, empieza en 1475 y tiene 7.625.216 partidas, ¿no? Que se han jugado en torneos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden buscar y decir, bueno, quiero buscar una partida que es, por ejemplo, no sé, de Fischer. Fischer contra Spassky. Y le ponemos a buscar y miren, aparecen inmediatamente las partidas que se han jugado, ¿no? Están viendo, ¿no? Es sí, están, bueno, aquí están las partidas. Entonces yo puedo decir, a ver, quiero ver esta partida. Le doy clic a esta partida y aparece la partida comentada, o sea, las jugadas en negrita son las jugadas que hicieron en la partida y estos son los comentarios. Entonces puedo ir viendo la partida, ¿no? Cómo se jugó y aquí se va viendo lo que va pasando en el encuentro. Y aquí, por ejemplo, dice alfil B5. Este alfil B5 que acaba de jugar, que es esta, perdón, este alfil B5 que se acaba de jugar, pues obviamente es una posibilidad. Por ejemplo, otra posibilidad era jugar el alfil a esta casilla, alfil E2, y juega A6, error, dice, interrogación es error. O sea, interrogación significa un error. Entonces era mejor jugar el caballo o jugar la dama, ¿sí? Y viene una variante y después, si se llega aquí, se puede jugar la dama acá o se puede jugar el alfil acá. En fin, como podrán ver, hay diferentes situaciones, ¿no? Y la partida se puede analizar de esa manera, ¿no? Entonces, pero lo que a mí me interesa en este momento es mostrarles no esta búsqueda, sino la búsqueda de posiciones que se describen. Por ejemplo, voy a poner un tablero, ¿sí? Voy a poner un tablero y voy a poner, por ejemplo, la siguiente posición. Esta, captura, saca el caballo, juega peón acá. Por ejemplo, pongo esta posición y ahora le digo que busque y que busque en el disco duro, ¿no? Y entonces aquí, bueno, dice que no encontró partidas, vamos a ver. Vamos a buscar en Megabase, ¿no? Y aquí encuentra las posiciones de esta posición. ¿Cuántas partidas? Fíjense qué rápido lo hace. Se han jugado 1921 partidas con, bueno, ya está subiendo más porque sigue encontrando, ¿sí? Con esta jugada, peón acá, ¿sí? Se han jugado 25, no, 3.918 partidas, ¿no? Con esta jugada, el peón ahí, se han jugado 2.493. La más popular es esta de acá, ¿no? Entonces, ustedes pueden analizar las posiciones. Ahora bien, también pueden hacer otra cosa. Pueden agarrar la megabase y decirle filtrar las partidas, ¿no? Y aquí decirle, por ejemplo, bueno, voy a resetear todo, poner todo a cero y voy a decirle que busque la posición, copiar el tablero, que ya lo tengo, y que busque. Y como podrán ver, el programa está buscando cuántas veces se dio esta posición, la que estoy mostrando en el tablero, ¿no? Y como podrán ver, como 6.000 partidas hay con esta posición, ¿no?
Y vamos a ver, vamos a poner cualquier partida, por ejemplo, Austria contra Pergraser. ¿Ven? Como podrán ver, se jugó esta situación exactamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, como podrán ver, también las bases de datos permiten revisar por posición, no solamente por nombre de los jugadores o por torneo, ¿no? Poder decirle, a ver, dame todos los torneos que son del 98. Entonces, la computadora puede buscar pues, torneos que se jugaron en el 98, ¿no? Por ejemplo, si me pongo acá y le digo buscar y pongo todo en cero, me voy a los datos de la partida y le digo, a ver, búscame todas las partidas que se jugaron en 1998 y 1998 y le digo que busque, ¿sí? Pues aquí están todas las partidas que van a ver aquí, debe decir, ¿sí? Se jugaron en el 98, ¿ok? Desde el 23 de enero hay partidas hasta, hay muchas partidas, desde luego, habrá muchas más, ¿no? Todas son del 98, ¿no? ¿Ok? Entonces, estamos 30, 12, 98, ¿no? En fin, entonces, el torneo en que se jugó, la clasificación de las aperturas, que ya les hablaré, cuántas jugadas hubo en la partida, el resultado que tuvo, los ELO, o sea, la puntuación, el rating que tienen aquí, por ejemplo, hay jugadores, este tiene 2.465 y este tiene 2.465 y fue un empate, ¿no? Pero aquí este tiene 2.035 y el negro no tiene y perdió el negro, ¿no? No necesariamente perdió porque no tiene, ¿no? Por ejemplo, normalmente el que tiene mayor puntuación o rating, normalmente suele ganar las partidas, pero no siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, 2.255 contra 2.265 ganó el blanco, el que tiene menos puntuación que el negro, ¿no? Acuérdense, esa puntuación, que es su calculadora que tienen que entregar en algún momento, es el equivalente a la fuerza ajedrecística, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que se hace básicamente cuando se buscan posiciones, pero hay una cosa que se le ocurrió a alguien, que le llamó Chess Query Language. Los Query Language son lenguajes o son pues, como lenguajes de programación donde yo hago una pregunta a una base de datos, ¿no? SQL, ¿no? Tiene un SQL, pues es un lenguaje de scripts para buscar información en bases de datos, ¿no? Y prácticamente la mayoría de los manejadores de bases de datos tienen una manera de hacer búsquedas, ¿no? Y se ha estandarizado porque es muy cómodo y entonces uno dice, busca en la base de datos con los siguientes campos, la siguiente información, bla, 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 y uno escribe una sentencia, una oración en SQL y el programa busca en la base de datos y da los resultados correspondientes, ¿no? Bueno, pues el Chess Query Language fue diseñado para permitir a investigadores, autores y jugadores a buscar temas en partidas, problemas y estudios. Hay que especificar qué se busca y la base de datos. O sea, la base de datos son las partidas que ustedes que acabo de poner para que vieran cómo se hace, ¿no? En donde vamos a buscar. Las partidas deben estar en este formato que se llama PGN. El formato PGN no he hablado mucho de él, pero es un formato en modo texto, sin caracteres de control y sin símbolos raros, y es muy fácil de entender. Entonces, normalmente las partidas se ponen en este formato porque es como universal, no depende de ningún programa en particular y se puede buscar bueno, no es lo más rápido, pero es una manera de que todo el mundo tenga acceso a la misma información. Cuando se corre una consulta a través del programa SQL de chessquerylanguage.exe, el sistema crea un nuevo archivo PGN con los partidos de ajedrez que coinciden con el tema que se busca. ¿Ok? Ahora, el Chess Query Language es un conjunto pequeño de instrucciones o pues sí, de comandos que son como las primitivas del lenguaje y son bastante poderosas para buscar temas en ajedrez. Chess Query Language puede encontrar mucho más información relevante que cualquier buscador. El buscador que les mostré busca posiciones directamente de un tablerito. Y sí, juega todas las partidas de ajedrez para encontrar si la posición que estoy buscando existe, pero, y lo hace muy, muy rápido.
pero no puede buscar posición de temas de ajedrez, por ejemplo, el rey ahogado, es decir, cuando el rey no se puede mover, pero no está en jaque, clavadas múltiples, cuando las piezas no se pueden quitar de ahí porque atrás hay otra de más fuerza, juegos que ocurren en donde se tiene la misma posición, pero a uno de los lados, a uno de los contrincantes les falta una pieza, temas de problemas de ajedrez, hay un tema que se llama Novotny, otro Grimshaw, etcétera, hay un montón de temas, el tema indio, hay una serie de temas en problemas de ajedrez que llevan muchos años de conocidos y también puede buscar por eso, ¿no? Se puede buscar partidas con un número de capturas que se hizo en una sola casilla o juegos donde ocurre cierta cantidad de peones, blancos o negros en ciertas situaciones, en fin. Una ventaja es que se pueden hacer búsquedas relativamente de forma sencilla y son poderosas. De todas maneras, este tipo de búsquedas y el lenguaje no es muy sencillo, ¿no? De aprender, es decir, es como bastante críptico. Miren, por ejemplo, dejen que les comparto otra vez. Aquí, aquí tengo esta posición de Tim Cravé. Dice, Tim Cravé es un escritor, periodista, me parece, en Holanda, que una vez soñó, ¿no? Soñó con esta combinación que estamos viendo acá, ¿sí? Y, bueno, encontró la solución, esto lo soñó, ¿no? Pero se preguntó, ¿se habrá dado esta posición o una posición parecida a esta en otras partidas? Y entonces encontró el Chess Query Language y encontró una situación diferente otra posición de la partida donde la misma situación se dio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llama? Bueno, el caso está en que es increíble que esta posición, que es diferente, se pudo encontrar a través del Chess Query Language, que tiene reminiscencias con esta posición, que aparentemente no tiene nada que ver. De hecho, para que se den una idea de cómo funciona el Chess Query Language, ¿no? Ahorita les voy a poner el código escrito de la consulta, ¿no? De la petición de buscar posiciones. Entonces, ¿qué necesito para buscar posiciones? Es primero un manejador, una base de datos de muchas partidas, y después necesito hacer el programita que hace eso y correrlo con el programa de Chess Query Language para que haga la petición a la base de datos y me entregue los resultados en una nueva base de datos. La base bueno, el programa de Chess Query Language se inventó básicamente para una base o sea, una colección de estudios de finales de Van der Heyden, que es muy famosa, que los ejercicistas la deben conocer, y que no está clasificada por temas, porque no es tan fácil. O sea, definir los existentes o crear nuevos temas requiere de clasificar la base de estudios, no es fácil, no es fácil. Entonces, lo que hace el Chess Query Language es en cierta medida poder clasificar esto. Por ejemplo, miren, por ejemplo, tómese un tema que le gusta a Crave, que es el de la guardia desguardada. Una pieza da jaque y una pieza se interpone en una casilla no defendida. Esto ha pasado en muchas partidas y estudios, pero no se conoce el tema por sí mismo. En Chess Base se puede hacer eh, eh, en Chess Query Language se puede hacer un programa que les voy a explicar aquí, deben estarlo viendo, es WTM, check, move from no sé qué, move to no sé qué, attack count no sé qué, shift, esto dice, bueno, WTM, que es la primera instrucción, es juegan las blancas y están en jaque, ¿no? O sea, juegan las blancas y están en jaque. Y deben mover alguna pieza, dama, torre, alfil, caballo o peón. Es decir, no mueve, si al jaque no mueven al rey, sino que interponen una pieza, ¿sí? Y el rey no puede ir a la casilla vacía, aquí está, no, o sea, el punto D4 es no se puede mover a la casilla D4,
¿ok? Porque está atacado o lo que sea, ¿no? Y y bueno, y después tenemos, este attack count es la cantidad de ataques o de hackers que se dan, ¿no? Pero aquí dice que después de hacer la jugada, la cantidad de ataques en la casilla D4 es cero. Bueno, esto ya es más sofisticado de entender. Es una de las cosas que tiene el Chess Query Language, es que no es fácil de comprender. Y después tiene una instrucción muy interesante que se llama Shift. Shift permite recorrer la posición columnas, ¿sí? Y la otra que tiene es Flip Color. Puedo poner blancas o negras con blancas, de tal manera que puede buscar posiciones donde el negro le pasa o al blanco le pasa, ¿sí? Y esto, eso es lo que es muy interesante. Así se pueden, con Flip Color se puede asegurar que se encuentren ejemplos con blancas o con negras, ¿no? Y fíjense aquí, por ejemplo, se puso esta consulta y el programa encontró esta posición de Topalov contra Judith Polgar en el 96, ¿no? ¿Ok? Y bueno, se revisa que de verdad funciona, ¿no? Eh, el Chess Query Language, les decía, se desarrolló para ser usado con la base de estudios de Van der Heyden, la cual contiene más de 75,000 estudios. El Chess Query Language puede ser usado también con partidas con bases de datos, pero el sistema genera solamente archivos PGN, por lo que hay que convertir, por ejemplo, las bases de datos de Chess base al formato PGN, ¿no? Grave para sus investigaciones convirtió 1.9 millones de partidas a PGN y después de unos 20 minutos se obtuvo un archivo de 1.3 gigabytes, ¿no? Entonces, por eso, aunque sí, los archivos crecen porque son millones de partidas, pues sí, hay que manejar un archivo de 1.3 gigabytes, ¿no? Y lleva tiempo, ¿no? Entonces, Grave lo que le hizo fue extraer, por ejemplo, 15 minutos, en 15 minutos extraer 4,000 partidas en donde ocurre cierto tema y entonces buscó hacer otras búsquedas como la subpromoción, es decir, coronar un peón, pero no una reina, sino un caballo, un alfil o una torre, y lo hizo 500 veces más rápido, ¿no? Bueno, el Chess Query Language se puede descargar de forma gratuita. Viene con un manual y con muchos ejemplos. Eh, es un programa de línea de comandos, ¿no? Entonces uno le pone cql.exe espacio, es para Windows, y el archivo de script o la consulta que quiero hacer, ¿no? Pero un compositor de estudio checoslovaco, Emil Blasak, ofrece Visual Chess Query Language, que es un programita, una utilería para que el usuario no le sea tan difícil, ¿no? Bueno, déjenme decirles que el Chess Query Language, hay un documento de él, está en el enlace que le estoy dando, según yo, en estos momentos. Ah, no, ya no está, ya lo quitaron. Bueno, no importa, ahorita lo busco, es muy fácil. Oh. Hay un, Rady Kostev. Rady Kostev es el autor del Chess Query Language, ¿sí? Y y aquí explica básicamente todo lo que se hace, ¿no? Aquí, esta es una versión mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más trabajada de la página web para explicar las instrucciones que tiene, ¿no? La verdad es que es interesante lo que hizo, ¿no? La crítica mayor que se le hace a este Gary Kostev es que su lenguaje es bastante críptico, ¿no? Que no es tan fácil de entender, que podría hacerse mucho más cómodo de entender para hacer búsquedas más poderosas, ¿no? Creo que la base de datos, el manejador Chess Assistant, permite en un momento dado hacer búsquedas en Chess Query Language. O sea, incluyó el Chess Query Language como parte de su sistema, ¿no? No sé si lo que hace la llamada a sql.exe, no sé particularmente qué hace. Aquí este hombre ha seguido trabajando y está en la versión 6.1 de su lenguaje, ¿no? Y obviamente la verdad es que como buscador
de posiciones puede ser muy interesante, ¿no? En cualquiera de los casos, no se usa tanto y la razón que no se usa tanto es porque mm, es muy sofisticado, o sea, hace búsquedas muy sofisticadas y algunas llevan mucho tiempo, ¿no? Miren, por ejemplo, algunos ejemplos. Este, por ejemplo, si quiero buscar un programa que busque cuando el blanco tiene dos reinas y el negro tiene dos reinas, ¿no? Se puede correr Chess Query Language, bueno, aquí input debe ser la variable, el archivo que voy a escribir de la consulta. No, Chess Query Language, este es el archivo de PGN de las partidas y le digo Queen tenga dos, el negro tenga dos y que no haya otras piezas, ¿no? Las demás están vacías, ¿no? Y esto nos da cierta solución, ¿no? Miren, aquí está. Tiene aquí hay dos blancas, hay dos damas blancas, hay dos damas negras y ahí no hay otras piezas a excepción de los reyes, ¿no? En fin, como podrán ver, hay muchísimos, por ejemplo, la casilla más visitada, ¿no? Esta serie de instrucciones. Y como podrán ver, pues es un lenguajito que permite hacer búsquedas muy sofisticadas. En mi opinión, no es en ningún sentido una mala idea. Tiene dos dificultades. Una, como ya les decía, es muy críptico, no es fácil de entender, no es fácil de programar, ¿no? Pero, y la otra cosa que tiene es que es muy lento si tenemos bases de datos muy grandes, ¿no? Entonces, habría que buscar quizás cambiar el formato en lugar de usar PGN, que es Portable Game Notation, que es la notación que les digo es en modo texto, por un sistema de bases de datos que haga más rápidas las búsquedas, ¿no? Sobre las posiciones. ¿Ok? Yo creo que eso es básicamente lo que se tiene, ¿no? Y como podrán ver, este hombre sí le ha trabajado a Gary Kostev, le ha seguido trabajando sobre eso, ¿no? Porque es un programa bien hecho, finalmente es un trabajo bien hecho. Creo que está escrito en C, creo que el código fuente no es, creo que no existe, déjenme ver si aquí dice algo, pero creo que no. Ah, no, pues sí dice, si está disponible el código fuente, sí, nos escribes y te mandamos la última versión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que reconocer que, bien que malas, han hecho un trabajo interesante que por alguna razón no se usa, ¿no? Y yo creo que es porque es críptico. Yo creo que otra opción que se puede hacer es hacerlo más verbose, más así rollero, como por ejemplo Pascal, ¿no? Por ejemplo, ustedes si usan C, ¿no? Pues C y Pascal tienen más o menos la misma capacidad para, para representar ideas y demás, pero C es mucho más cortito en la escritura de cosas, ¿no? En Pascal todo es más rollero, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que se necesita para que la gente lo empiece a usar es que la descripción sea más como de las palabras, o sea, WTM es why to move, a lo mejor habría que poner why to move como una instrucción y no WTM, que sí, a la larga a lo mejor podría uno decir, no, pero WTM ya entendí que es why to move, que las blancas juegan. Pues sí, pero si quiero aprender, todo parece críptico, ¿no? Entonces habría que hacerlo quizás más amable, ¿no? Y quizás habría que hacer un preprocesador para pasar a Chess Query Language, ¿no? De manera que fuera más claro en lo que estoy buscando, ¿no? De hecho, ahorita se me ocurre, que si alguien tiene intenciones de hacer una tesis de licenciatura que tenga que ver con algo de esto, quizás se podría hacer un preprocesador para usar Chess Query Language de manera mucho más cómoda, ¿no? Y así apoyar al trabajo que ha hecho este hombre, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que habría que básicamente hacer, ¿no? No sé, José Fernando, que eres el único que se despertó temprano aparte de nosotros. ¿Tienes alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues no sabes qué pasó con los demás. No, quién sabe. Qué raro, ¿no? Que nadie apareció. Todo el mundo se fue de fiesta, ¿o qué pasó? Bueno, ok, entonces, lo que voy a hacer es mandarles
el documento que tengo escrito de Chess Query Language, que es parte del seminario. Les voy a mandar el enlace y el miércoles voy a dejar la tarea y la tarea que tienen que hacer creo que hay que entregarla este miércoles, ¿no? ¿Es así? Sí, creo que sí. Ok, bueno, pues lo voy a dejar aquí. Entonces, nos vemos el próximo miércoles por acá. ¿Sale?